darles la bienvenida a cada uno de ustedes por estar aquí en esta primera edición de un nuevo formato que está haciendo el portal jurídico IUS 360 llamado 3 afirmaciones, 6 especialistas, 0 rodeos. Este proyecto tiene la finalidad de poder crear un espacio de debate sobre aquellas afirmaciones que podemos escucharlas en la ciudadanía referente a temas que pueden ser controversiales. Y es por eso que el objetivo de esto es tener un intercambio de ideas desde distintos puntos de vista, tomando distintas posturas, pero siempre de forma informada. De tal manera que las personas que puedan oír esto puedan crear su propia postura y unirse al debate de forma informada también. Entonces, bienvenidos a cada uno de ustedes, especialistas que conforman este primer panel. En esta primera edición vamos a discutir la siguiente pregunta. ¿Es necesaria una nueva constitución política en el Perú? Así que antes de empezar con las afirmaciones, deseo poder escuchar a cada uno que pueda presentarse y también decir su postura. Mi nombre es Lili Kuhn Yanasupo, soy abogada con especialidad en Derecho Constitucional y actualmente trabajo como comisionada de la Defensoría del Pueblo. Y sí, considero que sí es necesario que haya un cambio o una reforma constitucional porque hay diversos efectos que esta Constitución de 1993, la Constitución vigente, más que nada en lo que se refiere al tema social, no ha desarrollado adecuadamente. Entonces creo que sí es importante empezar a debatir y a tratar más a detalle estos temas. Gracias, Maciel. Mi nombre es Joel Campos. Soy abogado con especialidad en Derecho Constitucional y Teoría General del Derecho. Soy profesor ordinario de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Y respecto a la pregunta puntual que nos propones, yo pensaría que sí, pero le agregaría algunos matices a esa respuesta. Puntualmente dos. Primero, que exista un espacio amplio, plural, robusto de deliberación que incorpore las voces de los distintos sectores implicados en un proyecto tan grande como el del cambio constitucional. Mi impresión es que eso no ha ocurrido con las experiencias previas y definitivamente no ha ocurrido con el caso de la Constitución del 93, que fue una constitución que se dio en un contexto bastante polémico, en donde ciertamente no hubo espacio para una discusión de esas características. Y lo segundo que yo diría es que asumiendo que existe un momento constituyente que nos llevaría a un cambio de constitución, debe permitir la participación como candidatos, no solamente de quienes pudieran hacerlo a través de los partidos políticos, sino también a través de otros espacios de representación, como candidaturas independientes o candidaturas que pudieran promoverse desde sectores complementarios a los partidos políticos. Buenas noches, agradezco la invitación de IUS 360. Mi nombre es Juan Carlos Díaz, soy profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Católica y estoy a favor de un cambio de la Constitución por distintas razones, ¿no? Algunas quizás ya se están mencionando, a lo que agregaría yo que hay que potenciar el rol del Estado en materia de protección de derechos, especialmente de carácter social. Muchas gracias. Buenas noches, gracias por la invitación también, Maciel, a este debate que por supuesto va a causar polémica por las argumentaciones que vamos a vertir en este momento. Mi nombre completo es Caterine Alvarado Tapia, también tengo la especialidad en Derecho Constitucional, soy docente universitaria y mi posición es que no deberíamos ahora arriesgarnos a una convocatoria de asamblea constituyente y plantear en un cambio constitucional total. Nadie niega que nuestro documento constitucional, el que rige ahora, nació, como lo he mencionado, de una forma muy polémica, tal vez su origen es espurio, pero no significa que debamos sacrificar el texto completo de la Constitución. Podríamos en todo caso enfocar a hacer algunas reformas parciales que aún se encuentran pendientes. Esa es mi opinión. Muchas gracias por la invitación, Maciel, y por IUS 360. Saludos a todos los doctores. Mi nombre es Raúl Feijó, soy egresado de la Facultad de Derecho de la PUC, soy asistente en el área de solución de controversias del estudio Payet, Raica y Pérez Abogado. Me desempeño como adjunto de docencia del curso de Sistema de Justicia y Fundamentos Judiciales del Proceso en la PUC. Y mi posición está en contra de la necesidad de una nueva acción. Sí considero que son necesarias ciertas reformas parciales, pero coincido con una posición ya mencionada relacionada a la necesidad y a la importancia de la deliberación, de la discusión, de la formación ciudadana previa para poder tomar una decisión tan importante en un contexto como el actual. Saludo a todas y a todos. Gracias, Maciel, por la invitación de IUS 360. Contento de participar al lado de mis jóvenes colegas. Yo ya me voy acercando a cumplir 40 años de profesor de Derecho Constitucional. Desde hace muchos años estoy convencido de que nuestro país necesita una nueva Constitución. Vengo sosteniéndolo en donde puedo y cuando puedo. Creo que debió hacerse hace mucho antes. Las condiciones tal vez hubieran sido mejores. Nunca llega el momento perfecto. Normalmente los momentos constituyentes, las nuevas constituciones surgen de etapas de crisis. Creo que la razón para una nueva constitución es porque se
se requiere un nuevo pacto político por razones políticas y por razones morales que descalifican a la Constitución de 93 y para que continúe. Sin embargo, y esta es la gran y terrible disyuntiva, esta necesidad tiene muchas sombras porque el escenario político en que vivimos es lo suficientemente complejo que nada garantiza que en un proceso constituyente participen o intervengan los mismos escenarios, los mismos sectores y la misma crisis que hoy tenemos. Y una constitución debe tener una vocación de relativo acuerdo, consenso y de continuidad, de permanencia. Y no es lo que actualmente vivimos en nuestro país. Hay que hacerlo, pero en este contexto luce todo muy sombrío para hacerlo. Solamente voy a volver a repetir cuáles son las reglas. Básicamente, cada uno va a tener aproximadamente 2 minutos para poder plasmar sus argumentos. Después de decirse la afirmación, las personas que estén a favor de la afirmación mantienen cámara y micro prendido. Las personas que estén en contra apagan su cámara y apagan su micro. Y luego las personas que estaban en contra van a entrar nuevamente y van a plasmar sus argumentos de por qué estaban. Entonces, empezamos. La Constitución de 1993 es la que ha causado la pobreza y desigualdad social que existe hoy en día. A favor, mantienen cámara prendida. Entiendo que no hay entonces nadie a favor, así que pueden prender sus cámaras y van a plasmar por qué entonces estarían en contra. Yo considero que es un simplismo político vincular a una constitución con un resultado como pobreza o como un resultado económico concreto. Una constitución puede contribuir, sí, creando bases, sentando bases, pero en verdad la constitución establece reglas, pactos generales que difícilmente tienen que ver con un quehacer como eso, ¿no? Es más, asumo esta posición porque uno de los principales argumentos de los defensores de la Constitución del 93 es decir que ella ha sido el cimiento, el soporte que ha hecho posible un crecimiento económico y un desarrollo del país, y que cambiar esas reglas de juego nos llevaría más bien a una destrucción de la economía, a una fuga de la inversión. Yo creo que la Constitución señala bases. Crecimiento económico sí ha habido en el Perú y se avanzó en la reducción de la pobreza en estas décadas. La pandemia, la crisis económica que ha generado es la que ha agudizado la Constitución del 93 nunca propició una mayor redistribución de la riqueza, nunca propició crear mayores oportunidades. Crecimiento económico sí hubo y beneficio para sectores minoritarios también, pero no le echemos a la Constitución la culpa o la responsabilidad de ser quien determine finalmente el crecimiento o la superación de la pobreza o construcción de mayor igualdad, ¿no? Creo que es un poco simplista y demagógico afirmar. Coincido con lo que señala el profesor Gómez, no sería, como decía, simplista tener que una cuestión genera riqueza o genera pobreza, ¿no? Igual sería muy ingenuo. En realidad, el que haya desigualdad, pobreza, depende de la dirección política que tengan los gobiernos. Y en eso, claro, hay una orientación que tiene la Constitución que los gobiernos deben de seguir y que la Constitución contiene parámetros bastante amplios para ello, ¿no? Recordemos que el texto vigente señala, por un lado, que corresponde a un deber del Estado de garantizar los derechos humanos de las personas, de todos, incluyendo los sociales, desde luego. Lo que sucede es que cuando eso se traduce en políticas públicas es donde hay el desfase y es ahí donde se generan muchos de los problemas que vivimos y que la pandemia los ha agudizado, ¿no? Y que demuestran que hay cosas que es necesario cambiar en cuanto al rol del Estado para la tutela de los derechos fundamentales, todos ellos, tanto los liberales como los de carácter social, ¿no? Entonces, no creo que una constitución per se genere riqueza o genere desigualdad, sino que depende de quienes tienen el poder y sobre todo y especialmente cómo lo utilicen y si llevan a la práctica lo que la Constitución establece como grandes metas de acción para los poderes públicos. Bueno, también comparto lo que ha dicho el maestro Eguiguren, lo que ha dicho también el profesor que me ha antecedido, y es que en realidad existe una fractura de institucionalidad que el Perú viene arrastrando desde hace mucho tiempo atrás. Este quiebre de institucionalidad lo que propicia es el relajamiento de todas las reglas, incluso de la propia Constitución, y no se trata entonces de un problema en cuanto a la normatividad que puede existir, sino la interpretación, ya quienes detentan el poder y tergiversan el sentido y alcance de las normas constitucionales. Por supuesto que la interpretación constitucional debe estar a cargo de los poderes del Estado, pero también ha perdido de alguna manera la oportunidad de encauzar esta interpretación el Tribunal Constitucional en muchos aspectos, sobre todo los que ha causado desorden político. Este enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo también ha causado inseguridad jurídica, ha causado desazón, ha causado desconcierto y se ha ido agudizando día tras día. También coincido
coincido en que definitivamente sería pues demagógico, temerario y exagerado atribuirle toda esta retahíla de problemas, sobre todo los económicos, porque efectivamente el Perú ha tenido picos de bonanza económica, en donde los peruanos hemos sentido cierta calma, cierta tranquilidad, hemos podido tal vez obtener estos beneficios que el profesor destaca desde la perspectiva y la garantía de los derechos sociales, pero también han habido picos y quiebres gravísimos de los cuales considero no nos hemos podido recuperar, pero es más por causa de los actores políticos y por la desidia, por el descuido de los ciudadanos, que de repente en algún momento hemos despertado, pero ya ha sido demasiado tarde. Yo creo, la verdad, que debemos romper un poco con esta idea que a veces se expresa sin mayor consideración crítica, según la cual la Constitución es responsable de la prosperidad o la pobreza de un país. Y yo en eso sí coincido con la afirmación del profesor Eguiguren, porque siento que si llegáramos a sostener que la Constitución es la responsable de la pobreza o la desigualdad de nuestro país, podríamos sostener la tesis contraria. Esto es que la Constitución podría ser la responsable del desarrollo y la bonanza económica del país, lo cual no es cierto. Ojalá fuera cierto, porque entonces eso significaría que bastaría con cambiar el texto expreso de la ley para que eso automáticamente se tradujera en mayor desarrollo, lo cual no es correcto. Y además la experiencia comparada es bastante pródiga. Prácticamente la mayoría de las democracias latinoamericanas fueron inspiradas por la Constitución de los Estados Unidos de finales del siglo XVIII. Y ciertamente esos países, a diferencia de los Estados Unidos, no han tenido sus niveles de prosperidad y progreso. Y eso es básicamente porque esos factores no dependen de lo que dice un texto normativo, dependen de otros elementos como el rol que cumplen los actores económicos, las circunstancias sociales y políticas en torno al desarrollo de esa comunidad en particular. En fin, factores que van más allá de lo que pueda señalar un texto legislativo. Lo que sí creo, y me parece en todo caso que la pregunta puede servir como un pretexto para reafirmar esta idea, es que la Constitución debería contar con un elemento que siempre debiéramos reclamar en ella, y es el de su legitimidad. Es decir, la Constitución debiera poder responder de forma legítima a la pregunta que cualquier Constitución se hace, y esta pregunta es ¿cómo queremos vivir? El problema con la Constitución actual es que esa pregunta no ha sido respondida por quienes debieron responderla, en gran medida porque presenta un serio déficit de legitimidad. Quienes estaban llamados a formular esa pregunta y a responder esa pregunta no fueron incluidos como debieron ser, o como una democracia que se precie de ser tal debió haberlo hecho. Bueno, yo por mi lado también considero que esta afirmación es falsa, discrepo totalmente. De mi punto de vista, creo que, sobre todo en este contexto de elecciones, se ha buscado fomentar que la Constitución es mágica, que la Constitución puede lograrlo todo, ¿no? Y desde mi punto de vista eso es un gran mito, ¿no? Yo creo que en realidad la Constitución establece ciertas reglas básicas relacionadas al encuadramiento del poder, al reconocimiento de derechos fundamentales, reglas básicas para el sistema económico, pero no es que la Constitución va a poder reemplazar a quienes realmente tienen el verdadero deber de establecer políticas públicas que permitan romper con la desigualdad y la pobreza, que son la clase política, ¿no? Y lamentablemente en el Perú estamos pensando que con una reforma constitucional vamos a cambiar todo, ¿no? Y la realidad va demostrando que lo que sucede es que tenemos una clase política enfocada en intereses personales, y asimismo tenemos electores que no se involucran en política, que no tienen memoria, y eso termina generando que no nos enfoquemos en el verdadero problema, creo yo, es que no podemos considerar que la Constitución va a ser el gran cambio social que necesita nuestro país, ¿no? En esa misma línea, creo que coincido con el general el doctor Eguiguren, ¿no? Hemos tenido una bonanza económica, un gran crecimiento económico, y al mismo tiempo debemos preguntarnos si el modelo económico es el problema. Yo creo que no, yo creo que el problema, como bien señalaban, es la redistribución, ¿no? de la riqueza, es enfocarnos en también establecer políticas públicas, es lo que realmente necesitamos en una reforma educativa que realmente permita explorar que las personas puedan lograr sus proyectos de vida. No debemos pensar que la Constitución va a generar ese cambio para romper con la desigualdad y la pobreza. Creo que no debemos pensar que mientras tengamos una Constitución con más normas, más amplia, vamos a lograr cambio social, sino más bien pensar en tener una ciudadanía más consciente, una ciudadanía más preparada y que realice el debate y la deliberación necesaria para establecer las reglas que necesitamos para un cambio. Bueno, considero que ninguna Constitución causa pobreza ni desigualdad social, ¿no? Claro que no. Si entendemos que la Constitución es una carta política que, como bien dijeron, encarna un pacto social respecto al sistema de valores que debe predominar en una comunidad, sistema que además el Estado debe hacer cumplir y
y que esta carta política tiene una parte dogmática, que son los derechos fundamentales, y otra parte orgánica, que son las normas constitutivas que confieren poderes y competencias a las instituciones públicas. Entonces, más bien lo que tendríamos que decir es que la Constitución establece un marco jurídico dentro del cual los diferentes actores sociales van a desempeñarse o jugar su rol. En ese sentido, a mí me parece que lo correcto es decir que el marco jurídico actual que brinda la Constitución de 1993, especialmente en lo que se refiere al modelo económico, no está lo suficientemente delimitado en su aspecto social. Y esto es lo que ha permitido que determinados actores utilicen este marco para beneficiar los intereses de pequeños grupos y no los intereses del bienestar o que beneficien al bienestar general, ¿no? Y es esto lo que realmente ha propiciado que en el Perú no se haya dado una reducción suficiente ni sostenible de la pobreza multidimensional o de la pobreza en todas sus dimensiones, ¿no? Y lo que también ha ocasionado que persistan las brechas sociales estructurales. Esa sería mi respuesta. Es necesario cambiar la Constitución de 1993 porque no fue ni es una constitución legítima. Perfecto. Como lo mencionaba hace un momento, yo lo que creo es que la gran deuda de la Constitución actual es que su origen no fue plural ni democrático, no solamente por las circunstancias que motivaron a la convocatoria del Congreso Constituyente Democrático de ese entonces, sino porque quienes participaron de ese Congreso Constituyente no fueron en lo absoluto representantes de todos los sectores que, por lo menos en términos de ideales, debieron estar presentes en dicho Congreso. Uno esperaría que cuando se trata de un grupo constituyente estén ahí representantes de los diversos grupos que hacen parte de nuestra comunidad política, y ese no fue ni por asomo el caso. De hecho, hubieron partidos con inscripción vigente que no participaron deliberadamente de esas elecciones porque sentían que hacerlo era legitimar el régimen de facto del entonces presidente Fujimori. Y segundo, porque si bien es cierto, ese pecado de origen luego puede ser un modo superado a través de la práctica constitucional y a través de la interpretación que los diversos intérpretes de la comunidad jurídica realizan de la Constitución, eso no quita que ese déficit, esa ausencia, digamos, de deliberación inicial haya tenido un impacto también en la comprensión de los alcances de esa Constitución. Y yo creo que de algún modo arrastramos aún ese problema. Lo hemos visto ahora que nos hemos enfrentado a casos complejísimos. El tema por ejemplo, de la disolución del Congreso es un ejemplo elocuente de eso. Habían especialistas que tenían lecturas de la Constitución abiertamente disímiles, y eso en gran medida era porque no habían puntos de referencia para tratar de orientar esa conversación, porque los debates sobre la Constitución del 93 fueron bastante endebles, bastante defectuosos. Yo creo que podemos superar eso, pero insisto también con una idea que mencioné al principio de mi intervención, en la secuencia anterior. Yo creo que si quisiéramos arribar a un cambio constitucional deben darse algunas precondiciones, que no estoy seguro si es que estemos en capacidad de poder cumplirlo. Soy en cierta medida escéptico, como lo era el profesor Eguiguren, acerca de si podremos garantizar un escenario de participación plural, amplio, robusto, que creo que es fundamental para que, si esa nueva constitución se presenta, logre superar los problemas que la actual ciertamente no ha podido. Bueno, ciertamente existe un factor de legitimidad cuya ausencia, ¿no?, ensombrece a la cuestión de 1993, ¿no?, por haberse dado en un contexto de dictadura política y de intervención de diversas instituciones claves para el buen funcionamiento de la democracia, ¿no?, como fue el Congreso de la República y el Tribunal Constitucional. Un contexto donde además no debemos olvidar se corrompió a diversos actores políticos y sociales, a los medios de comunicación, y se atentó impunemente contra la libre expresión de líderes y dirigentes sociales. Entonces, estoy totalmente de acuerdo, este es un factor determinante que se debe resaltar en relación a la Constitución de 1993, que tiene que ver con su legitimidad, pero también creo que no debemos olvidar que esto va de la mano con otro factor determinante de fondo, ¿no?, como es haber establecido un modelo de economía social de mercado, ¿no?, y textualmente la Constitución, sin que haya desarrollado adecuadamente en su contenido este componente social, ¿no?, lo cual ha generado y sigue generando un desbalance que en la práctica
propicia que nuestro marco constitucional sirva para justificar situaciones arbitrarias en derechos esenciales, como por ejemplo salud y pensiones, ¿no? Derechos que, como sabemos, se han mercantilizado y ya no se basan en un principio de solidaridad. El derecho a la educación, por ejemplo, donde el Estado ha dejado su rol supervisor de la calidad de este servicio público, haciendo con el Perú la educación sea un negocio más. En temas de trabajo, al haberse eliminado, por ejemplo, la estabilidad laboral, y en materia de medio ambiente, ¿no? Al no garantizarse el uso sostenible de los recursos naturales y la intangibilidad de zonas que requieren una especial protección, entre otros. Esa sería mi reflexión sobre este tema. Como decía al empezar, necesitamos una nueva constitución, sin duda, y creo que el problema de legitimidad que puede atribuirse en su origen a la Carta del 93, porque si bien también la del 79 se dio en el marco de un golpe de Estado o de un régimen de facto, la Carta del 79 buscaba el camino de transición, de retorno a la democracia. La Carta del 93 fue hecha para legitimar un golpe de Estado, un modelo autoritario en lo político y neoliberal en lo económico, que ya sabemos cómo terminó. Por eso, ya más allá de discutir legitimidad de origen, que casi 30 años después no tiene demasiado sentido, yo creo que carece de legitimidad ahora y, por supuesto, por ello carece de legitimidad para el futuro. O sea, la Constitución del 93 nació en una coyuntura concreta, como ya decía el doctor Campos, luego de un golpe de Estado, donde algunas fuerzas democráticas se abstuvieron de participar en el proceso constituyente, pero además donde había una mayoría oficialista en el Congreso Constituyente democrático, y que hoy, 28 años después, tenemos otro escenario de país. La mayoría de las fuerzas políticas que dieron origen a la Carta del 93 y que han vivido con ella, hoy ya no existen o carecen de mayor significación política. Claro, lo grave es que no han surgido nuevas organizaciones que puedan calificarse como partidos dotadas de suficiente representatividad. En el Perú, este patético escenario donde hay una proliferación de candidatos con empates técnicos, pero que ninguno supere el 10%, significa que ninguna tiene real representatividad política. No hay. Entonces, claro, una constitución debe surgir de un pacto político, no solo en función de una coyuntura, sino con una vocación de permanencia, con una mirada al futuro. Y la Carta del 93 ya no tiene. Si alguna vez lo tuvo, ya no lo tiene. El problema es cómo construimos eso desde el punto de vista político y también el elemento ético, ¿no? Lamentablemente, así como decíamos al empezar, la Constitución no es la responsable directamente de la pobreza resultado, tampoco la Constitución es directamente responsable de que todos nuestros expresidentes estén o hayan estado presos, prófugos, suicidados o combatidos por la justicia. Eso tampoco es culpa de la Constitución, pero ese es el escenario político que hemos vivido, donde la corrupción junto a la desigualdad y a la pobreza se convierten en el principal problema. Una nueva Constitución no va a inventar la pólvora. La Carta del 93 repitió mucho de la 79 y la futura Carta, que ojalá tengamos antes de que se cumplan 30 años, la 93, va a repetir mucho de la del 79 y el 93. No es un problema de perfeccionar, que sí hay que hacerlo. Yo creo que es un pacto que tiene que tener legitimidad política, ética, moral, para que encauce los futuros años de nuestro país. Y es paradójico que en el bicentenario parezca que estamos en los albores de lo que fue la república inestable, golpista, etcétera, y no que hemos madurado internacionalmente, ¿no? Por eso se necesita una nueva Constitución. El problema es cómo lo hacemos y, lo más importante, cómo hacemos que ese proceso termine bien. Bien, muchas gracias. De mi parte solo creo que resta suscribir, ¿no?, lo que ya han señalado Heber Campos, Lili Pu y el profesor Eguiguren, ¿no? Solamente agregar para poner quizás más evidente la situación, ¿no? La pandemia nos ha demostrado todas las falencias que todos tenemos, las falencias de nuestra institucionalidad y el temor que tiene la institucionalidad del Estado de siquiera tocar algo que sucede dentro del mercado, ¿no? Lo cual evidencia pues que el diseño que tiene el marco constitucional vigente respecto de lo que debe hacer el Estado dentro del mercado no funciona, ¿no? O al menos no funciona para las grandes mayorías que estamos fuera de las preocupaciones de los actores políticos que toman decisiones, ¿no? En donde se preocupa más por respetar contratos que por atender las necesidades en materia de salud, educación, un buen sistema de pensiones, agua potable y otros derechos básicos que necesitan ser atendidos, ¿no? Y con lo cual, como señala el profesor Eguiguren, como señala Heber, necesitamos tener un pacto político que mire hacia el futuro para efectos de que las acciones que tenemos funcionen realmente. Bien, quiero empezar aclarando un poco la posición que manifesté en la primera secuencia de este debate, y es que, si bien es cierto, yo afirmé que no era la Constitución la responsable de la pobreza y de la desigualdad que se vive ahora mismo, tampoco estoy en desacuerdo en que sea materia de reformas sustanciales, que estas reformas pendientes, por supuesto, van a colaborar
aspirar a mantenerla un tramo más vigente. No niego la posibilidad de que encontremos un momento constituyente adecuado donde haya menos conflicto, menos deterioro en cuanto al esquema de economía, el esquema propio social, el esquema que ha generado la pandemia, el quiebre del sistema de salud. Entonces, claro, el doctor Eguiguren se ha encargado de justificar que hablar de un tema de legitimidad de origen no tiene mucho sentido, pero sí de legitimidad de ejercicio. Entonces, esta Constitución que ha conducido los destinos del país durante 28 años y que evidentemente todos hemos coincidido no es la responsable de los problemas más álgidos que vive nuestro país, sí ha llegado a, de alguna manera, encauzar políticamente los destinos de nuestro Estado de Derecho. Finalmente, en este orden constitucional en donde se establece una estructura de poderes del Estado, la parte orgánica, y una garantía de los derechos fundamentales, que es la parte dogmática, encontramos pues algunas cuestiones que están pendientes, lo reafirmo, pero no significa que sea la razón suficiente de cambiar la Constitución por una legitimidad de origen. Tal vez sí esperar en algún momento determinado que esta legitimidad de ejercicio se recupere, pero no es el momento de alguna manera discutir ese cambio total por el origen que ya se ha discutido aquí sobre la dictadura de Alberto Fujimori, sobre quienes participaron en este entramado político que condujeron a la dación de la Constitución, que repito, pues lleva vigente 28 años. Esa es la opinión que mantengo. Por mi parte, en realidad yo tampoco niego que la Constitución tenga un problema de legitimidad de origen. Definitivamente, tomando en cuenta el contexto en el que se dio la Constitución del 93 respecto al gobierno autoritario en el que nos encontrábamos, tomando en cuenta también la falta de debate, la manipulación de medios de comunicación y ese contexto que se aprovechó en el que se vivía, definitivamente me iba a pensar que tenemos un problema de legitimidad de origen. La pregunta que yo me hago es si luego de 30 años no podemos considerar más bien de que nos hemos ido amoldando a el modelo que tenemos en nuestra Constitución del 93. Desde mi punto de vista, bueno, yo he nacido con la Constitución del 93 porque yo nací en el año 94. Entonces, más bien yo me pregunto si es que poco a poco, luego de 30 años, no hemos ido más bien llegando a diferentes formas de acomodarnos a ella, ¿no? Y lograr lo que básicamente se busca con una Constitución, que son reglas básicas para la paz social y para poder convivir, ¿no? En ese sentido, también haciendo una comparación entre las Constituciones del 79 y el 93, también hay algunos cambios importantes, ¿no? Se eliminó la reelección presidencial, hubo una reforma de la descentralización, se reconocieron nuevos derechos fundamentales, como recientemente el derecho al agua, y definitivamente también coincido en que hay que hacer ciertas reformas parciales. No digo que la Constitución sea perfecta, pero sí creo de que podemos tomar en cuenta que hay otras vías, como por ejemplo la mutación que se va dando a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Yo me pregunto por qué no en esta coyuntura no hemos pensado también en apostar un poco más en el TC, ¿no? En darle un mayor presupuesto, en apostar, tampoco digo que funcione perfectamente, ¿no? Pero sí creo que la interpretación constitucional va evolucionando, se van dando modificaciones que se van dando en el tiempo y que a mí me hacen pensar que no sé si todo el modelo debamos hacer un borrón y cuenta nueva, sino que lo que debemos es buscar, perfeccionar, mejorar, pero a partir del modelo que ya tenemos, ¿no? Y sí, definitivamente también, como decía en mi primera intervención, creo que este debate nos lleva también a veces a desviarnos un poco, ¿no? A echarle toda la culpa a la Constitución y no pensar que también está el gran problema en quienes tienen la responsabilidad de ejecutar lo necesario para los cambios que necesitamos en nuestro país, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que en la actualidad debemos también pensar si no hay otras vías, además de proponer una nueva constitución que permitirían lograr esas reformas necesarias que necesita nuestro país, como es a través de la interpretación de nuestras disposiciones constitucionales, ello sumado a lo que señalaré también después sobre si el contexto social de nuestro país hoy día permite realmente una nueva constitución, que para mí lo veo bastante lejano y requiere toda una reforma ciudadana, educativa, entre otros elementos fundamentales. Un cambio de constitución en este momento traería mucha inestabilidad política y económica al Perú. Ya, perfecto. Desde mi punto de vista, considero que la actual coyuntura no permite poder hablar de una reforma total de la Constitución, ¿no? Yo creo que por medio tiene que haber siempre lo que se denomina en doctrina, un sentimiento constitucional, ¿no? Un ambiente constitucional, que la ciudadanía realmente lo sienta por la necesidad de lograr verdaderas reformas, ¿no? Yo creo que lo que se ha aprovechado en esta coyuntura es el contexto de pandemia, el contexto de
de buscar aprovechar la coyuntura política, sin realmente podernos a pensar si tenemos una reforma educativa, una formación ciudadana, para realmente lograr el debate necesario que requiere una nueva constitución. Yo creo que ese es un cambio necesario que necesita sentar las bases para realmente poder hablar de lograr los cambios que necesitamos, ¿no? Yo creo que actualmente sería un gran riesgo y un gran peligro proponer que en esta coyuntura nuestra constitución pueda tener una reforma total. Yo creo que primero que nada debemos buscar realizar las modificaciones, las reformas educativas pendientes, buscar que realmente los ciudadanos entiendan qué es la constitución, y es un problema básico, ¿no? Gran parte de nuestra ciudadanía ni siquiera entiende cómo funciona la constitución, y si queremos partir de que en el transcurso vamos a lograrlo, creo que eso requiere iniciar con una formación política desde muy jóvenes, de los niños. Prácticamente a veces en la educación pensamos que debemos priorizar otros elementos como son la matemática, la comunicación, y a veces no nos pensamos en lo más básico, que es la ciudadanía, la cívica, que es lo que finalmente va a permitir que podamos tener este debate necesario, que podamos tener estos intercambios, y asimismo también abrir el campo a, por ejemplo, ¿por qué no pensar en la necesidad de tener una visión hacia las minorías, hacia las poblaciones en situación de vulnerabilidad, ¿no? Creo que en esta coyuntura política, en estas elecciones, hemos podido verificar, ¿no? Más bien que la clase política no está pensando simplemente en sus intereses, está pensando en sus intereses particulares, en atacar al otro sin escuchar una posición distinta, y eso para mí definitivamente hace imposible poder considerar que este es el momento exacto para poder realizar una reforma total de la Constitución. Bueno, efectivamente, comparto los argumentos del doctor Feijóo. Primero porque estamos al borde de un nuevo colapso político. Yo entiendo que si hacemos una sumatoria de lo que hemos pasado en estos últimos tiempos, matemáticamente, ¿no? 4 presidentes en 4 años, 3 en unas pocas semanas, tensión permanente entre el Congreso y el Legislativo, censuras presidenciales, disolución del Congreso, intentos de vacancia, concretos, ya uno de ellos, el tema del señor Vizcarra. Nos hemos sometido todos los peruanos a una consulta a través de un referéndum sobre los cambios parciales de la Constitución, que también resultó un proceso que de alguna manera dejó un tema pendiente y tan importante como fue el retorno a la bicameralidad. Entonces, la convulsión social, la convulsión política está latente. Hay mucha efervescencia, ¿no? Es de alguna manera sumarle un problema más a una ciudadanía que está desgastada y sobre todo no está preparada. Como lo dice el doctor Feijóo, no tenemos una ciudadanía con una conciencia cívico-ciudadana, con un sentimiento constitucional. Si bien establece el artículo 38 que todos nosotros debemos respetar, garantizar y defender la Constitución, ¿cómo lo hacemos si no la conocemos? ¿Cómo defendemos y garantizamos un proyecto constitucional a largo plazo si no tenemos una vocación, un arraigo que nos vincule directamente a la Constitución? Por ser la fuerza política principal, el poder constituyente nos corresponde a todos nosotros. También lo establece así el artículo 45 de la Constitución. Que cedamos temporal y transitoriamente el poder a las autoridades es también un gran problema porque no elegimos correctamente y porque el elenco de candidatos que se nos proponen para la conducción política del país siempre termina con este cliché tan real. Terminamos escogiendo al menos malo. Entonces, este escenario, por supuesto que no propicia un cambio constitucional total. ¿Deberíamos esperar? Sí. Este debate, este foro en el que nos permite exponer nuestras ideas es una buena alternativa y deberíamos seguir discutiendo efectivamente durante un plazo más largo qué es lo que significa realmente un contexto constitucional, una regla de juego que permita aglutinar las fuerzas políticas, que efectivamente tenga un conjunto de principios y de valores que sean compartidos por el grupo ciudadano en su mayoría y que exista realmente un momento constituyente. No lo tenemos ahora y por supuesto que agudizaría un nuevo texto constitucional enfocado que en la premura, en la rapidez de tratar de resolver un problema que, repito, es estructural, es un tema de fondo, no es el cúralo todo, la panacea, una nueva estructura constitucional, al menos no a corto plazo. Avisoro, por supuesto, a alguna constitución a futuro. Sabemos que tenemos un defecto de fondo en relación a la actuación del ciudadano. También sabemos que no hay una inversión o un interés del Estado en forjar ciudadanos reflexivos, críticos y que participen adecuadamente en estas discusiones tan importantes que por supuesto nos corresponden a todos nosotros. La responsabilidad es compartida porque las consecuencias de tener un documento constitucional que perdure en el tiempo y que consolide las bases de un Estado de Derecho es realmente más de lo que podamos hacer nosotros como ciudadanos que lo que corresponda a los advenedizos que ahora mismo se encuentran tratando de ostentar cargos públicos a
costa de propuestas populistas y demagógicas que no terminan de desaparecer, pero que generan tanto arrastre en un grupo de ciudadanos que lamentablemente pueden ser calificados como masa inerte o como un grupo de ciudadanos que siempre está versada en una ignorancia colectiva, ¿no? Por mi parte no creo que se genere inestabilidad política, porque ya el tema estamos, creo, desde la transición democrática discutiendo de si debe o no se debe cambiar de constitución, y es una constante que regresa a veces por cada proceso electoral. Entonces, y siempre que pasa la fiebre del debate electoral, como que el tema se pierde, ¿no? Producto de la política del día a día y de los problemas del día a día, ¿no? Lo que yo creo que sí es que hay que alentar el debate de la necesidad de un cambio constitucional y que el mismo se tenga que dar en el momento en que se presente, ¿no? Como dijo el profesor Iguren hace unos momentos, o sea, no hay un momento constitucional adecuado, idóneo, ideal, porque justamente el acto constituyente es un acto político, ¿no? Que responde a factores que escapan a las previsiones que una constitución puede establecer. Es algo que se presenta porque hay factores sociales, económicos, que empujan a que exista y existe entre nosotros la necesidad de tener un nuevo pacto político que involucre no solamente a quienes están haciendo política partidaria en el día a día, sino en general a todos los sectores sociales y en especial a aquellos que históricamente están excluidos, ¿no? Coincido con lo que señala quizás Raúl, de que nos falta una ciudadanía más activa, más crítica, como señala la profesora Alvarado, pero precisamente desde que existen esas carencias de que hay que generar el debate, la acción, la deliberación y generar también la conciencia de que esto es necesario que se discuta, se debata y que esté en el tapete de la edición, ¿no? Yo la verdad lo que diría es que en realidad las constituciones son siempre consecuencia de momentos de crisis. La experiencia no solamente de nuestro país, sino del mundo, indica que cada vez que se ha dado una nueva constitución no ha sido porque el momento previo haya sido tranquilo, donde todo el mundo estaba muy bien, filosofando acerca de cuáles podrían ser las mejores instituciones para nuestro país, cómo hacemos para que la economía... No, siempre ha sido consecuencia de momentos de crisis. Y mientras más ágil es la crisis, es decir, mientras más evidente es el descalabro de la institucionalidad política, más cerca vamos a estar a un escenario como el de cambio, precisamente por las características que tiene la Constitución dentro de una comunidad política. Es el gran contrato, el gran pacto social con base en el cual nosotros nos obligamos a actuar realmente dentro de ese Estado, dentro de esa nación. Yo me pregunto, un país como el nuestro, en donde existe una desafección política extrema, en donde no existe la institucionalidad política, donde el sistema de partidos ha colapsado, donde ha demostrado clamorosamente la pandemia, los servicios públicos son de un nivel realmente deplorable, yo diría, no sería más bien una evidencia bastante concreta de que el momento del cambio constitucional se va acercando con una intensidad cada vez más grande. Y algo de eso se refleja en las encuestas que se han dado en los últimos meses, en donde, a diferencia de lo que pasaba hace algunos años, ya una mayoría, aun cuando pequeña aún, pero ya una mayoría está a favor del cambio constitucional. Ahora, con esto no quiero decir que hay que buscar el cambio constitucional todo el tiempo, porque cambiar la constitución no es algo que deba convertirse pues en un ritual de cada 5 años. De repente, algunos actores buscaría. Sí creo que la pregunta por la nueva constitución debería ser una pregunta que se asuma con total seriedad y con total compromiso cívico. Y siento que el momento que estamos es un momento, no sé si ideal, pero ciertamente un momento propicio para atender esa gran interrogante. Bien, casualmente empiezo por lo último que decía el doctor Campos, ¿no? Hasta hace algún tiempo, digamos, el planteo de una nueva constitución era casi una bandera de la izquierda y ello ha dejado de serlo. Hoy en día vemos que la gran mayoría de candidaturas y propuestas electorales están planteando, y las encuestas dicen que la ciudadanía también, una nueva constitución o por lo menos reformas. Quienes se mantienen firmes en que no hay que revisar la constitución, esencialmente es el sector más ligado a quienes le dieron origen a esta constitución, que es el fujimorismo, y aquellos sectores políticos conservadores que actúan como sus aliados políticos. Y se ha creado un mito o un cuco, ¿no? El cuco es cambiar la constitución o revisarla, como si se pudiera inventar una nueva constitución o pudiera surgir en el Perú, pues no sé, la constitución chavista del siglo XXI, lo cual es absolutamente indeseable e imposible, ¿no? Con el grado de fragmentación política que hay en el país, cualquier proceso constituyente, que no sería bueno hacerlo ahorita, pero sí ser la tarea para los próximos 2 años, una constitución tiene que nacer primero una propuesta que apruebe el Congreso de grados razonables de acuerdo, y luego ir a un referéndum. Y ninguna fuerza
ninguna agrupación política ni tendencia en nuestro país hoy tiene una mayoría abrumadora, como sí pasó en el 93, donde el fujimorismo dominaba y mandaba en el Congreso. Entonces, el mito de que una nueva constitución va a espantar la inversión, bueno, ese no puede ser un argumento, porque no sabemos qué va a salir de esa constitución. Que genere inseguridad, bueno, pues el pueblo tiene el derecho a darse una constitución. Es esta misma lógica del contrabando que impuso la Carta del 93, que dijo economía social de mercado, pero nunca creyó en la economía social de mercado. El debate respecto a una opción estatista yo creo que está descartada. El punto es, la economía social de mercado, como la ha definido el Tribunal Constitucional, o el papel del Estado en la economía, distan mucho de lo que fue la voluntad del constituyente del 93 y de la interpretación que los sectores conservadores le dan a la Constitución. Si el régimen económico de la Constitución se recondujera a como lo ha venido planteando el Tribunal Constitucional en su época dorada, digamos, de los primeros años de este siglo, mucho estaría resuelto. El problema es que hay sectores del país que ahí donde la Constitución dice economía social de mercado, leen economía de mercado a seca. Lee entregar el manejo de la economía al interés privado, donde conceptos como bien común, interés social, interés general han sido desaparecidos y no existen en la Constitución. Las constituciones se ponen a prueba precisamente en crisis como esta. Y esta Constitución ha demostrado ser un fracaso, ser un obstáculo para enfrentar la pandemia o para la misma situación económica que hoy existe. Porque con una lectura sesgada de la Constitución nos dicen que cualquier medida del Estado para reaccionar frente a la falta de oxígeno, frente al encarecimiento del servicio de salud, frente a la desatención, frente al desempleo, frente a la pobreza, todo es inconstitucional porque viola la subsidiariedad, porque el Estado no debe intervenir y mientras hace meses decían que no hay oxígeno, nos hemos pasado meses para poner plantas de oxígeno, porque el argumento era que el Estado no debe poner plantas de oxígeno o que no puede hacer nada para que bajen los precios del oxígeno, porque eso es inconstitucional. O sea, todo lo necesario es inconstitucional. Yo creo que, en definitiva, se necesita una constitución con más énfasis en lo social, que no ponga los destinos del país en manos del egoísmo individualista, que por supuesto requiere de la iniciativa privada, que por supuesto requiere de una economía social de mercado, pero requiere una economía y una política al servicio de la persona, una constitución humanista comprometida con el ser humano, con su igualdad, y eso es lo que no hay. No tiene por qué, como digo, espantar a la inversión, y si espanta a la inversión, y con eso termino, será pues esa inversión especulativa, buitre, que anda de lado en lado viendo que roba y que solo se queda mientras gana. Esa inversión no la necesitamos. Si ese se quiere ir, que se vaya. A buena hora, que se vaya antes que la votemos. Necesitamos gente que también apueste por nuestro país con reglas claras, sí, que tiene derecho a ganar, sí, pero respetando nuestros recursos naturales, respetando nuestra decisión. Entonces, no hay que tenerle miedo a una nueva constitución porque no creo que tengan viabilidad, más allá de algunos reclamos, propuestas extremistas que quieran inventar todo de nuevo. El tema es un pacto social con más sentido humano y de compromiso con el bien común y el desarrollo social. Bueno, yo igual, ¿no? Considero que un cambio constitucional, un cambio en la Constitución no va a significar una inestabilidad política, ocasionar una inestabilidad económica, ¿no? Para nada, creo que sería todo lo contrario, ¿no? O sea, creo que la coyuntura social que estamos viviendo la han pintado muy bien Joel, Juan Carlos, el doctor Iguren. Estamos en una coyuntura muy particular, más aún en este contexto de crisis sanitaria por la pandemia, que muestra más bien que una reforma constitucional es necesaria, no solo por el fondo, sino también por la forma, porque sí creo que el tema de legitimidad que hablábamos en una pregunta anterior, sí es necesario también que se revise. No es fundamental contar con una carta política que recoja un nuevo pacto social, pero que a su vez sea producto de una asamblea constituyente que incluya a los diversos actores sociales, ¿no? Que no sucedió, que no pasó con la Constitución de 1993, que claramente lo que hizo fue beneficiar a determinados grupos económicos en nuestro país, ¿no? Entonces, necesitamos que se dé este cambio por el fondo, por la forma, para que esta carta tenga suficiente legitimidad, ¿no? O le dé suficiente legitimidad a este nuevo pacto social, ¿no? Entonces, este proceso histórico de cambio, reforma constitucional, tiene que ser lo más participativo posible, en la medida que la Constitución tiene que contener o deberá contener aquellos principios y derechos que son valiosos hoy en día para nuestra sociedad, ¿no? Y que no están claramente recogidos actualmente en la Constitución, derechos que además tienen que ser límites a los actuales poderes públicos, ¿no? Pero también creo que es necesario hacer una reforma en cuanto a su parte orgánica, ¿no? Me parece que no solamente es un tema de modelo económico, no solamente es un tema de derechos fundamentales, creo que es necesario también reformar la parte orgánica de tal manera que se garantice que el manejo eficiente y transparente de las instituciones públicas, ¿no? Por ejemplo, no es posible que tengamos pues organismos constitucionales autónomos que de autónomos no tienen nada, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de un tribunal constitucional, de una defensoría del pueblo, de una Contraloría General de la República, ¿no? Que instituciones que son claves para el funcionamiento
funcionamiento adecuado de nuestra democracia, ¿no? Y cuyo proceso de designación de titulares, de magistrados, no es lo suficientemente garantista, ¿no?, para la ciudadanía respecto a la imparcialidad y la autonomía que deberían tener estos funcionarios, ¿no? En ese sentido, me parece que el cambio de constitución debe tener por finalidad reestructurar la configuración social, pero también la configuración institucional vigente en el Perú. Este nuevo marco debe orientar la adopción de mejores políticas públicas que ayuden a reducir la pobreza, la desigualdad social y prevenir la corrupción, que son los temas que justamente se plantearon en la primera parte de este debate. Si pudiera realizar un cambio en la Constitución, ¿cuál sería? No sé si puede ser concisa en esta parte porque realmente creo que sí hay varias cosas que se tendrían que reformar, ¿no? Pero yo diría que reformaría de manera contundente la Constitución del Trabajo, porque considero que en esta faltan diversas previsiones que a lo largo del tiempo hemos visto que son necesarias, ¿no? Recordemos además que el sector laboral es uno de los más afectados por el modelo económico actual, ¿no? Y que fue además impuesto por la Constitución de 1993, ¿no? Y el sector laboral además se está viendo más afectado por este actual contexto de pandemia, ¿no?, que ha dejado pues a los trabajadores expuestos a muchos abusos. Entonces yo cambiaría varias cosas de la Constitución de Trabajo, incorporaría varios temas referidos a los principios laborales que no están recogidos actualmente en la Constitución, como por ejemplo primacía de la realidad, de causalidad. Zanjaría, por ejemplo, el tema de la protección adecuada frente al despido arbitrario con este derecho a la reposición laboral que ha sido desarrollado por la jurisprudencia constitucional, pero que lamentablemente no está recogido expresamente en la Constitución. Prohibiría, por ejemplo, la creación de regímenes laborales especiales que actualmente está permitiendo que exista informalidad laboral no solamente en el ámbito del sector privado, también en el ámbito del sector público, ¿no? Institucionaría también en la Constitución que existan espacios de diálogo social tripartito para la regulación, por ejemplo, del salario mínimo en el sector privado e incluso para que haya un espacio de diálogo donde se tengan que ver los temas de reforma en materia de empleo público que actualmente está muy en discusión, ¿no? O sea, por esto del servir y de que, bueno, no está cumpliendo un papel adecuado en lo que tiene que ver con la unificación de regímenes laborales en el sector público, ¿no? Y en materia de derechos laborales colectivos igual, ¿no? O sea, creo que es importante que realmente se desarrollen mejor estos artículos que tienen que ver con los derechos a la sindicación, a la negociación colectiva y el ejercicio de la huelga, ¿no? Y creo que por último también creo que contemplaría en esta Constitución económica una previsión que esté muy relacionada con contextos como el que estamos viviendo, ¿no? El Estado debe brindar protección y adoptar acciones eficaces y efectivas para evitar que en contextos de grave crisis sanitaria como la que estamos viviendo, los trabajadores no pierdan sus empleos, sus remuneraciones y no se queden sin medio de subsistencia, ¿no? Entonces creo que cambiaría definitivamente toda esta parte que tiene que ver con la Constitución laboral, la Constitución del Trabajo. Bueno, yo por mi parte, en realidad, la reforma que propondría también no es solamente de un artículo, pero es sobre un tema específico, ¿no? Yo en los dos últimos años vengo investigando sobre un tema particular, ¿no?, que es cómo lograr una protección igualitaria de las creencias o convicciones de las personas en el Estado peruano, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que tenemos ciertas falencias en el modelo constitucional respecto al Estado laico, ¿no? Y eso para mí también responde o reafirma las razones por las cuales yo veo tan lejana la posibilidad en nuestro país de lograr una nueva constitución que realmente logre los cambios sociales que esperamos. Me paso a explicar. En primer lugar, tenemos que revisar nuestro preámbulo. Nuestro preámbulo hace referencia a un Dios todopoderoso. Mi pregunta ahí es, ¿qué pasa con respecto a las personas agnósticas o ateas? ¿Cómo se sentirían frente a esa constitución? ¿Los representa? Por otro lado, el artículo 56 también establece una colaboración obligatoria con la Iglesia Católica. Una segunda pregunta es, ¿qué pasa con otras religiones que solamente pueden acceder a una colaboración optativa o facultativa, ¿no? Y eso en realidad me lleva a pensar, y es lo que yo he venido sucediendo en mi investigación en los últimos 2 años, es si realmente estamos preparados para una ciudadanía realmente plural. Lamentablemente vemos que tenemos en el Perú una visión donde siempre hay una moral o una visión del mundo que es la que consideramos correcta y la que es diferente a la nuestra. No pensamos realmente en un diálogo, no pensamos realmente en un respeto, no pensamos en un debate, pensamos muchas veces en imponer. Basta solamente ir a las redes sociales, a los medios de comunicación respecto a esas elecciones y podemos ver que realmente no hay un respeto por la posición, por la forma de creer, de conciencia, libertad de conciencia que tienen otras personas, ¿no? Yo abogo porque tenemos que tener una reforma real respecto a cómo protegemos la libertad de conciencia de las personas y tanto en su formación como también en cómo se comportan conforme a ella, ¿no? Y desde esa línea yo creo que si no tenemos una educación que realmente parta por una educación plural que permita ver otras formas de pensar y tolerarlas y respetarlas realmente, cuando queramos entrar en un verdadero debate sobre la nueva constitución, lo único que vamos a lograr es tener posiciones que se quieren imponer sobre otras, ¿no? Y yo creo que justamente por eso soy tan escéptico frente a ese tema, porque creo que una nueva constitución lo único que llevaría sería reforzar un montón de estereotipos, discriminación
discriminación frente, por ejemplo, a personas con discapacidad, frente a la población LGTBIQ, frente a las poblaciones indígenas y nativas. Yo creo que hasta que no tengamos realmente una ciudadanía que entienda que no hay una moral mejor que otra, que no hay valores mejores que otros, sino que debemos pensar en el pluralismo y respetar que otras personas puedan tener una construcción del mundo y de la vida distinta a la nuestra, estamos muy lejos de lograr el Estado peruano que realmente queremos para lograr igualdad para las personas y que todos puedan ejercer su derecho fundamental. En ese sentido, yo lo que propondría sería una modificación para lograr ciertos elementos que permitan una gran neutralidad por parte del Estado frente a las creencias o convicciones. Tanto de no dar ninguna preferencia a alguna creencia o convicción religiosa, como tampoco a ninguna no religiosa. O sea, no digo que debemos perseguir alguna creencia o convicción, para nada. Digo, debemos dar respeto a todas las creencias o convicciones por igual y que todas las personas puedan sentirse en un Estado que pueden comportarse de acuerdo a lo que creen. Yo voy a decir de manera telegráfica algún tipo de reformas urgentes que yo plantearía en dos campos. Uno del régimen político y uno del régimen económico. Empezando por esto último. Yo creo que se impone que la economía social de mercado sea eso. Y la Carta del 93, social, lo puso como adorno, cuando su clara intención era eliminarlo o restringirlo. Entonces hay que reconciliar el concepto de economía social de mercado, que es válido, realmente con su dimensión social. Vincular el tema económico con los derechos sociales, que han sido muy menoscabados. Y en ese sentido, creo que hay que eliminar, al menos a nivel constitucional, el rol subsidiario del Estado, la norma, la fórmula de la economía social de mercado, que es un desarrollo esencialmente del pensamiento social cristiano, se sintetiza en una frase, ¿no? Tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. La idea de un Estado mínimo, visión neoliberal, es la que ha destruido en parte la falta de políticas públicas y la crisis que tenemos. Entonces, un Estado razonable que cuando tiene que intervenir lo hace porque se necesita y que pone la decisión allí y no simplemente en función de lo que al interés privado le puede convenir. Eliminar la santificación de los contratos, el interés individual del contrato debe ser respetado, sí, pero si colisiona con el interés social o con el bien común, no. Eliminar constitucionalmente los contratos ley puede tener una responsabilidad legal en caso de incumplimiento, pero no se puede atar al país frente a realidades concretas que hemos vivido y hemos visto cómo a veces hay que mantener contratos que han demostrado ser fruto de la corrupción. Y en el tema del régimen político, el mismo régimen político funciona hace más de 150 años. Se perfiló más o menos en la Carta de 1860. Entonces, no hay mucho que cambiar en el régimen político. Lo importante es darnos cuenta que ese mismo régimen político funciona distinto según la composición del Congreso y su relación de afinidad u oposición frontal con el gobierno. Eso es lo que ha pasado en este quinquenio. El mismo régimen constitucional funcionó en los 20 años previos. Entonces, eso es un tema que hay que revisar el sistema electoral y también la ciudadanía tiene que recapacitar, ¿no? ¿Por qué hemos llegado a esto? ¿Y por qué parece que vamos a seguir en eso? Yo creo simplemente, para terminar, creo que hay que eliminar la causal de vacancia por incapacidad moral del presidente como se ha venido interpretando. Para ello hay que ampliar las causales por las cuales el presidente puede ser acusado en su mandato, corrupción, graves violaciones a los derechos humanos, un delito común doloso, etcétera. Si yo amplío las causales por las cuales el presidente puede ser acusado en su mandato, ya no necesito este cajón desastre de la incapacidad moral, donde en verdad, haciendo imputaciones de tipo delictivas, se ha querido o se ha vacado presidentes imputándoles un delito sin siquiera haber pasado por los tribunales. Entonces, yo diría que ese sí sería un ajuste importante, porque con el fraccionamiento que se ve del próximo Congreso, la pregunta es quién salga elegido o elegida presidente, si esto no cambia, ¿cuántos meses va a durar frente a un Congreso claramente fragmentado? Bueno, en realidad también yo tenía dos propuestas de reforma constitucional, si las pudiera hacer en este momento. En primer lugar, comparto lo que el profesor Iguren ha secundado. Prácticamente la vacancia por incapacidad moral se presta a un juego de aritmética legislativa, ¿no? Consigo el número suficiente de votos y encuentro cualquier acusación, cualquier causal para acusar al presidente y vacarlo por incapacidad moral. Entiendo que la reforma está presente tanto en el artículo 117, que aparentemente blinda, le otorga una inmunidad al presidente, pues bastante exhaustiva, bastante fuerte, y por otro lado encontramos el 113, el inciso 2, en donde por el contrario, lo repito, le da total carta abierta al congresista o a los congresistas que pueden aliarse por una cuestión eminentemente de interés determinado y tener un presidente que dure en el gobierno poquísimos meses. Esa es la primera modificación, que se concilien estos dos artículos, el 113 y el 117. Luego, el otro cambio estaría en el artículo 31 de la Constitución, en donde se detalla, donde se determina cuáles son las características del voto, y una de ellas justamente genera una contradicción. El voto es libre, pero también se exige el cumplimiento obligatorio compulsivo del mismo. El doctor
Feijóo y quien les habla ha compartido el tema de que existe un quiebre democrático porque las decisiones mayoritarias siempre tienden al error. Por más que las decisiones sean mayoritarias, terminamos justamente pidiéndole, consultándole a un ciudadano que no tiene capacidad de reflexión que tome las decisiones más importantes en el país. Entonces, ¿por qué no abstenerse, ¿no? El self-restraint, la autocontención. Si no estás capacitado para tomar una decisión lo suficiente madura, crítica y analizada, entonces no le hagas daño al país. No tomes una decisión pensando en lo que el candidato te ofrece populistamente. Entonces, sería un cambio interesante, no inmediatamente, sería un cambio a mediano plazo, el tema del voto electivo o el voto voluntario. Modificación del artículo 31 de la Constitución. De manera muy puntual, apuntaría que el Estado tiene que tener más roles dentro del mercado, ¿no? En la lógica de la economía social de mercado, que tiene un rol, además de promotor de la inversión, que es la que se desprende del artículo 58, establece que tiene un rol realizador de las conductas contrarias a la libre competencia, que son lesivas de derechos fundamentales, asimismo un rol sancionador de estas conductas, ¿no? Y desde luego, ¿no?, modificar esta visión que se tiene de la ciudadanía en un sentido negativo respecto o limitado solamente a la prohibición de creación de empresas públicas hacia un rol más positivo y activo de intervención para precisamente superar desigualdades sociales. Voy a tratar de ser muy puntual en mi intervención. Yo propondría cambiar dos cosas. Primero, el capítulo sobre la descentralización política del Estado. Yo creo que hay que revisarlo. Me parece que a estas alturas, después de casi 20 años de proceso de descentralización, necesitamos un relanzamiento. Necesitamos ajustar algunas cosas relacionadas con el papel de las regiones. Me parece que hay algunos aspectos que la emergencia sanitaria y económica han demostrado que no funcionan. Me parece que no podemos tener estos ciclos de desarrollo tan desordenados que hemos tenido en los últimos años, que generan una profunda crisis social, política y económica que debiéramos evitar de cara al futuro. Lo segundo que propondría revisar es la Constitución orgánica. Me parece que durante mucho tiempo le hemos prestado demasiada atención a la Constitución dogmática, a la Constitución de los derechos. Nos hemos preocupado muchísimo en actualizar los contenidos de la Constitución en lo que se refiere a los derechos y a sus mecanismos de exigibilidad, lo cual está muy bien, pero hemos descuidado a veces de forma clamorosa actualizar los contenidos de nuestra Constitución orgánica. Y esa es una reflexión que creo no hemos hecho lo suficiente. Yo coincido con lo que han dicho varios de mis colegas en el sentido de que hay artículos cuales que debiéramos repensar y en algunos casos modificar o derogar incluso. Pero yo creo que en realidad lo que debiéramos hacer es tratar de repensar todo el esquema político, todo el régimen político, no para terminar con él de plano, sino para ver cómo le damos coherencia. Yo siento que hay algunas instituciones de la Constitución orgánica que son en algunos casos bastante incoherentes, asistemáticas, que no son consistentes con los principios que orientan el funcionamiento de la Constitución orgánica, y eso tendría que modificarse. Por ejemplo, tenemos un déficit muy grave de representación. En gran medida es consecuencia de contar con un Congreso unicameral muy pequeño, que es un Congreso que no cuenta con una proporción que sea semejante a la que existe actualmente en el país. Como un país de casi 33 millones, por eso muy pequeño. Necesitamos volver a la bicameralidad, necesitamos reforzar el papel de los partidos políticos, darles mayor institucionalidad, necesitamos repensar las relaciones entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Yo haría ahí ajustes incluso muy de detalle, porque pienso que a lo largo de nuestra práctica constitucional hemos incorporado injertos sin haber advertido que su incorporación en una constitución de base presidencialista, dependiendo de la circunstancia a la que nos enfrentemos, la circunstancia política, quiero decir, a la que nos enfrentemos, puede llevar a consecuencias muy negativas para el país, como lo hemos visto en los últimos años. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero, agradecer a todos y a cada uno de ustedes por haber participado de esta primera edición. Creemos que es un nuevo formato que va a poder ayudar a muchas personas a poder también formar su propia postura de forma informada. Yo he visto bastantes posturas, así que nuevamente muchas gracias a cada uno de ustedes por haber participado, y bueno, esperamos que podamos colaborar juntos también en otros proyectos con UCB. Claro que sí, Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias Hasta a luego. todos. Buenas noches. Gracias. Gracias, Maciel. Gracias a todos. Un gusto. Carlos. Chao.